Gracias, Señor. Bueno, un gozo que mi esposa me acompañe junto con otros hermanos, pero el que me da más gozo es mi esposa, ¿no? Por supuesto, ustedes saben que las esposas le dan gozo a uno. ¿Cuántos hombres dicen amén? Que sí, claro que sí. Esta noche, hermanos, hermanas, es también para mí, ¿verdad? En este 18 aniversario que están cumpliendo, iniciando el 19, es un tiempo súper especial para la iglesia. Esto que están declarando por la dirección del Señor, su pastor, los pastores, están declarando el año del discipulado. Es una declaración muy importante. Es algo que durante todo el año creo que el Señor va a estar enseñando, va a estar iluminando los ojos para que veamos, para que toda la iglesia vea. De hecho, todas las iglesias que queremos agradar al Señor, sabemos de que este tema es un tema importantísimo, es un tema vital para que la iglesia pueda renovarse y cumplir la voluntad del Señor. En el año 2010 estuvimos junto con otros líderes de la iglesia evangélica del Salvador, estuvimos en un congreso en Sudáfrica, un congreso que se llama el seguimiento del Congreso de la USANA. Llegaron de más de 170 naciones del mundo representaciones. Y lo que se decía en este congreso es que la iglesia tiene que volver al discipulado que Jesús modeló. Y como tal, la iglesia tiene que renovarse y reformarse para que la iglesia cumpla el plan y la misión que Dios le ha delegado. Así que es un gran tema. Para mí esta noche voy a hablar del tema, mi tema va a ser hacia un discipulado integral al servicio del reino de Dios. Hacia un discipulado integral al servicio del reino. Yo quiero que vean conmigo una porción bíblica, hermanos. Quiero que vayan conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan. Y quiero introducir este tema viendo unos versículos del capítulo 1 y luego leemos unos versículos del capítulo 2. Juan capítulo 1. Versículo 35. Dice, versículo 35. El siguiente día, ¿cuántos están conmigo en la palabra de Dios? El siguiente día otra vez estaba Juan, se refiere a Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Diga conmigo: siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día, un día más, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Le dijo: sígueme. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Nos sometemos a tu palabra, bendita palabra, y nos sometemos al Espíritu Santo, quien la inspiró y quien nos ilumina para entenderla.
Amado Espíritu, sopla sobre nuestras mentes, la mente que estamos aquí reunidos y los que nos oyen por la radio, y permite que esa iluminación del Espíritu pueda venir sobre nosotros. Amado Espíritu, llévate lo que no sirve, sopla con poder, llévate lo que no sirve, que toda fuerza del enemigo sea derrotada y que se queden los pensamientos del reino de Dios. Te lo pido para la gloria de Jesucristo, la gloria del Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Podemos decir amén? ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Fíjense que no había hecho ni un milagro todavía Jesús. Cuando hemos leído esto, Jesús no había hecho ningún milagro. Había sido presentado, introducido por Juan el Bautista, que dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista tenía discípulos, pero ahora resulta que esos discípulos comienzan a seguir a Jesús. Y la Biblia dice que específicamente habla de Andrés, que al cual Jesús le dijo: sígueme, sígueme. Yo quisiera, para comenzar, decir que el discipulado es un seguimiento, seguir a alguien. Ser discípulo, en este caso habían discípulos de Juan el Bautista, porque seguían a Juan el Bautista, seguían sus enseñanzas. Pero luego hubo un grupo que comenzó a seguir a Jesús, por lo tanto se convirtieron en sus discípulos. Lo seguían, donde él decía que fueran, ellos iban. Ellos estaban pendientes de qué tenía que enseñarles, estaban atentos a su dirección. Todo el tiempo, día y noche, eran seguidores de Jesús. Por lo tanto, eran discípulos de Jesús. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 2, hermanos, dice en el versículo 1 y 2, al tercer día, ya vimos 2 días, pero al tercer día de esta parte de historia que cuenta Juan en su evangelio, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Ahora escucha el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes, hermano? Jesús y sus discípulos. Fueron invitados Jesús y sus discípulos. Eso significa que ya había una identificación de algunos que andaban o que estaban continuamente siguiendo a Jesús, sus enseñanzas, lo que él decía, su modelo de vida. Lo estaban siguiendo, eran discípulos de Jesús. Y ahora cuando le invitan a una boda a Jesús, ya no solamente es a él, también sus discípulos son invitados. Son identificados como tales, como discípulos de Jesús. Y esto, hermanos, es algo importante para nosotros esta noche. Quisiera introducir este tema de la importancia de los discípulos o del discipulado con este texto, porque Jesús todavía no hacía ni milagros, no había manifestaciones de poder, pero él buscó primeramente discípulos. Lo primero que buscó fue discípulos. Él estaba buscando gente que lo siguiera, así como hizo Andrés. Lo encontró a él y le fue a decir a su hermano Pedro: Pedro, he encontrado el Mesías, venite, vamos. Y llevó a Pedro, y después Pedro también siguió a Jesús. O sea, en otras palabras, lo que Jesús andaba buscando es gente que lo siguiera a él, gente que fuera en pos de sus enseñanzas, que confiara que sus enseñanzas tienen poder y tienen valor, que confiaran en su palabra, que descansaran que lo que él decía era verdad, que pusieran sus vidas, invirtieran su tiempo en seguirle a él. Y eso es lo que andaba buscando Jesús. Ahora, yo me pregunto, ¿será que en el siglo XXI ha cambiado Jesús? ¿Será que Jesús ha cambiado su llamado? ¿Será que Jesús ahora, para ser cristiano, ahora ya no llama a la gente que lo siga? O sea, ahora es de otra manera. Ahora ya Jesús cambió. ¿Ha cambiado su palabra y su llamado? No, hermanos. Jesús no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Y por eso, hermanos y hermanas, podemos decir que el llamado que Él ha hecho, el llamado que Él tiene, sigue siendo el mismo. O sea que Jesús ahora está buscando también seguidores,
está buscando gente que se decida por seguirlo a Él. Gente que se entusiasme con seguirlo a Él. Gente que confíe en Él. Que confíe en su palabra. Que confíe en su obra. Pero quizá alguien pueda decir, pero realmente, hermano, es que en el siglo primero era un poco diferente que ahora. Sí, quizás había otro tipo de entretenimiento, había otras formas de pasar los días, ¿verdad? No era como ahora, sí ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y Jesús no ha cambiado. Y su llamado permanece. Y su confrontación ante las personas cuando les dice, cuando lo siguieron, ¿y ustedes qué quieren?, les preguntó. ¿Y ustedes qué quieren? Eso dice Jesús que les preguntó a los primeros 2 discípulos, en los cuales estaba Andrés. Cuando lo estaban siguiendo, le preguntó, ¿y qué buscan? ¿Qué buscan? Hermanos y hermanas, de esta manera Jesús introduce su ministerio. El primer milagro lo hace en las bodas, cuando Él ya fue invitado con algunos de sus discípulos. Ahí hace el primer milagro. Y los discípulos comenzaron a verle hacer milagros. Y Él hizo milagros por 2 razones. Número 1, hizo milagros para manifestar la misericordia de Dios y bendecir a la gente. Hizo milagros para que la gente conociera al Dios de misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de misericordias? Entonces hizo milagros para que la gente percibiera, no, es que realmente Dios sí nos ama. Pero en segundo lugar, Él hizo milagros para que sus discípulos confiaran en Él. Él tenía en mente a sus discípulos que confiaran en Él, que confiaran que si lo seguían iban a salir adelante, que confiaran sus vidas enteras. Poco a poco ellos fueron descansando, fueron confiando, poco a poco fueron diciendo, lo que dice Jesús es real. A veces les daba miedo seguirlo, sobre todo en los últimos días de su ministerio les daba miedo seguirlo, pero ya habían confiado en Él. Jesús les dijo, vamos a Jerusalén. Cuando ya Él estaba en la última semana, les dijo, vamos a Jerusalén. Y los discípulos dijeron, pero Señor, si ahí te quieren matar. Pero ya estaban confiando, le dijeron, bueno, vamos con Él, y si morimos, pues morimos de todas maneras. Estaban confiando en Él. Un discípulo es alguien que sigue a otra persona, en este caso a Jesús, porque confía plenamente en Él. Confía plenamente en Él. Descansa en lo que Él dice es verdad. Es que si Jesús dice que vayamos, vamos. No importa lo que pase, vamos. Y por eso hacía milagros, para que ellos confiaran en Él. ¿Sabe usted por qué Dios hace milagros ahora? Por las mismas razones. Porque Dios quiere manifestar que Él es el Dios de misericordia, que hace maravillas en medio de su pueblo, que hace milagros, que restaura vidas, que sana personas, que hace diferentes milagros, pero también para que los discípulos creamos en Él y confiemos en Él. Hermano, Jesús, a quien usted está siguiendo, tiene poder para calmar las tormentas, aunque sean fuertes las tormentas. La Biblia dice que un día iban sus discípulos con Él y calmó la tormenta en el mar de Galilea. La calmó. ¿Y por qué? No había multitudes ahí, solo estaban sus discípulos. Es que sus discípulos tenían que aprender a descansar y a confiar en Él. Y por eso hizo ese milagro. Le dijo, calla, enmudece. Inmediatamente la tormenta se fue y se calmó todo. Quiero recordarles, hermanos, que hemos creído en un Jesús que puede calmar las tormentas, un Jesús que puede cambiar las circunstancias. En ese Jesús hemos creído. Por eso Jesús hizo milagros, para que sus discípulos confiaran en Él. Hermanos, esta noche también Jesús anda buscando un pueblo, gente, personas, hombres y mujeres que confíen plenamente en Él y que lo sigan en medio de todas las circunstancias. Puede ser que alrededor las circunstancias sean difíciles, pero anda buscando gente que le siga, que le siga. Fíjense cómo comienza, con discípulos, pero quiero llevarlos al último capítulo del Evangelio de Juan. Juan, en su último capítulo, capítulo 21, versículo 24. Juan 21, 24. Dice, este es el discípulo. Se refiere el escritor a sí mismo. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Este es el discípulo
Vea cómo termina. El discípulo está dando testimonio de Jesús. El discípulo da testimonio de Jesús. Ahora quiero decirles que estos son los rasgos de un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús lo sigue Jesús, su estilo de vida, su modo de pensar, su manera de reaccionar ante la vida, su manera de ver a Dios, su manera de cómo adora a Dios, de cómo se relaciona con Dios. Un discípulo aprende de Jesús, cómo Jesús ve a Dios, cómo Jesús ve al Padre Celestial. El discípulo aprende de él, aprende a ver el mundo de la manera como Dios, como Jesús lo ve. ¿Cómo ve Jesús el mundo? ¿Cómo ve Jesús a la gente? Ellos aprenden a ver cómo Jesús ve, porque lo están siguiendo. Pero ellos también descansan, confían plenamente en Jesús. Si Jesús dice, pasemos este mar, dicen, pasemos el mar, vamos a la barca. Si Jesús dice, vamos a una celebración, vamos a la celebración. Van porque ellos están confiando en Jesús. Pero también el discípulo es el que da testimonio de Jesús. Un discípulo es el que da testimonio de Jesús. El que habla de Jesús. El que dice quién es Jesús. El que habla de aquel que es su maestro, su Señor, su Rey. Lo exalta a su Señor. Habla de quién es Él. Está entusiasmado de seguirlo a Él. Para Él, Jesús es lo mejor que le ha ocurrido en su vida. Para un discípulo, Jesús es el nombre más precioso que él puede tener. Para un discípulo, Jesús es lo más preciado, es una perla preciosa que no quiere perder por nada. Y dice, yo he creído en Él, yo no quiero perder a Jesús. Es como que ha encontrado una perla preciosa y da todo lo que sea necesario, vende todo lo que sea necesario, pero Él va a comprar esa perla preciosa. Es lo más precioso que me ha pasado. Yo he creído en Jesús. Y de esa manera vive y da testimonio a otros que Él ama a Jesús. Da testimonio a otros. Ese es un discípulo de Jesús. Mis hermanos, voy a decirles algo en este momento, porque ya voy a entrar a un pasaje donde vamos a ver qué es el gran anhelo de Jesús. Quiero decirles algo ahora. Si usted ha confiado en Jesús, si usted ha creído en Él, si usted cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces usted es un hijo de Dios. Dicen amén a eso. Si usted no ha creído así en Jesús, estoy diciéndole si ha venido a la congregación, no estoy diciendo si usted ha venido a bastantes cultos, no, estoy diciendo que si usted ha confiado plenamente en Jesús, quien es el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es el camino para la comunión con Dios. Yo creo que Jesús es la verdad. Yo creo que Jesús es la vida. Entonces usted es cristiano. Es cristiano. ¿Sabe qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Y a los discípulos le llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, dice, nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 11. A los discípulos le llamaron cristianos. A quienes les apodaron, era un apodo, a quienes les apodaron cristianos, a los discípulos. Diga conmigo, a los discípulos le llamaron cristianos. ¿Sabe por qué? Porque los que no eran creyentes veían en ellos que su estilo de vida era como el de Cristo. Y por eso le llamaron cristianos. Ahora son cristianos. Y comenzaron a llamarles cristianos a los discípulos. Por eso la Biblia no hace una diferenciación entre un creyente en Jesús y un discípulo. Si usted ha creído en Jesús verdaderamente, porque puede ser que usted crea en alguna promesa de Jesús, o que usted esté interesado en algún beneficio que Jesús da, pero un creyente en Jesús debe convertirse en un seguidor de Jesús. Si no se ha convertido a Cristo,
confiando en Él, no lo va a seguir. Pero si confía plenamente en Él, lo va a seguir toda su vida. Por lo tanto, usted tiene que decir en esta hora: yo me convertí a Cristo. Si usted se ha convertido, yo me he convertido a Cristo, pero no me he convertido para vivir a mi manera. Me he convertido a Cristo para seguir a Cristo. Me he vuelto a Cristo para ser semejante a Cristo. Por eso Jesús hizo discípulos. Si hay una cosa que se puede ver en el Evangelio narrado por los 4 escritores, es que Jesús siempre tenía un grupo de personas que andaban con Él. Es que se sabía que eran cristianos. Y en el libro de los Hechos dicen, es que realmente estos se parecen a Él. Por eso le llamaron cristiano. Cuando Pedro estaba en medio de los que habían apresado a Jesús, que estaba viéndolo, dice que le dijeron, es que tú te pareces a ellos, tú como que hablas como ellos. O sea, que de alguna manera aquel que es discípulo de Cristo cada vez se va a parecer más a Cristo. Cada vez va a ser menos egoísta, menos carnal, menos pecador y amador del pecado, y cada vez va a amar más a Cristo, la santidad, los caminos de Dios. Cada vez va a estar interesado en seguir a Cristo. Así que un discípulo, cuando hablamos de discipulado, hermanos, hablamos de ese tema que Jesús, desde que vino aquí a la tierra, comenzó a buscar discípulos. Y en el siglo XXI Jesús está buscando discípulos también. Y en este lugar estamos reunidos porque Jesús está buscando discípulos. Si usted ha venido a este lugar es porque el Señor lo ha tocado en su corazón para que venga y oiga este mensaje. Si usted está escuchando por la radio es porque Dios quiere que usted escuche este mensaje. Quiere Dios que usted se dé cuenta que Él anda buscando seguidores. Está buscando gente que confíe en Él para que lo siga. Si no confiamos en Cristo, no lo vamos a seguir. Pero si confiamos en Cristo, lo vamos a seguir. No por un tiempo, sino todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. Hermoso es el Señor. Ahora, cuando Jesús ya tenía a sus discípulos, hizo una oración al Padre. El Padre dijo, ya es tiempo, ya he terminado la obra. Capítulo 17 de Juan, he terminado la obra que me diste para hacer. Pero Jesús no había ido a la cruz todavía, estaba diciendo que había terminado la obra. Pero ¿a qué se refería en ese pasaje de Juan 17? Se refería a que había ya preparado un grupo de personas a los cuales le había revelado el nombre del Padre, le había revelado quién era el Padre. Ellos habían confiado, decían, ellos han creído en tu nombre porque yo les he revelado tu nombre, Padre. Entonces ya tenía un grupo de discípulos. Y antes de irse, porque Jesús se ha ido por un tiempo, Jesús va a regresar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús se ha ido por un tiempo, pero va a regresar, hermano. Decir ahora, pues se ha ido por un tiempo porque está trabajando en hacer un proyecto aquí en la tierra importantísimo, pero Él va a regresar. Entonces, antes de irse, reunió a los 11 discípulos apóstoles que Él había enviado a ministrar y les dio esta palabra. Vaya a Mateo capítulo 28, por favor, y vamos a releer Mateo 28 en los próximos minutos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que veamos la importancia de este gran tema del discipulado. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, si ya tienen el pasaje, digan amén, por favor, hermano. Aleluya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren lo que les dijo, oiga lo que les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene todo poder el Señor? En el cielo y en la tierra. Ahora, vean por favor, digo Jesús, toda potestad me es dada. Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Es decir, le quitó el poder al engañador, al diablo, que había usurpado el poder que Dios le había delegado a Adán, y vino y le quitó la autoridad sobre la humanidad e hizo una nueva humanidad. Sus discípulos eran una nueva humanidad, tenían una nueva mentalidad, pensaban diferente.
Es que estos discípulos de Jesús piensan diferente. Han cambiado, están cambiando todo porque es que piensan diferente. Nosotros creemos que César es rey, pero estos vienen diciendo que Jesús es el que dicen que está vivo, que Él es rey. Están pensando mero raro. Y comenzaron ellos con una mentalidad diferente. Estos discípulos, era por esto que lo creían, porque Jesús les dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y ellos lo creyeron. Tenía una reunión con 11 personas. Su culto final fue con 11 personas antes de irse. Y a esos 11 les dijo: ¿saben qué? Todo poder tengo en los cielos y en la tierra. Así que hay una misión que cumplir. Hay una tarea que hacer. Yo tengo una tarea que ustedes la van a realizar. Se la voy a delegar. Ya tengo poder en los cielos y en la tierra. Ahora les voy a delegar una tarea a ustedes. Quiero que vayan y la hagan. Y yo no voy a regresar, voy a estar con ustedes por mi espíritu, pero no voy a volver hasta que terminen esta tarea. La tarea es importante. ¿Cuál es la tarea, hermanos? ¿Qué dice después el pasaje? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Discípulos a todas las naciones. Ahora, quiero explicarles, hermanos. Luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a tomarme unos minutitos para releer esto, para releerlo. La Biblia hay que leerla y releerla y comérsela y volverla a leer hasta que el Espíritu Santo la haga parte de nuestra vida. Les voy a explicar. Este pasaje dice, hermanos: todo poder tengo en los cielos y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan discípulos. El imperativo es hacer discípulos. El imperativo es hacer discípulos, pero eso en castellano. En el griego no está el verbo hacer, sino que el verbo es discipular directamente. Entonces, si usted leyera, hay otras versiones que lo hacen, no la Reina Valera, pero otras versiones dicen, por tanto, ir y discipulen las naciones. Discipular naciones, es lo que está diciendo Jesús. Discipulen naciones. Ahora déjenme explicar una cosa aquí, porque Jesús está pensando en las naciones de la tierra, porque el Señor vino para rescatar a los seres humanos de la esclavitud, y entonces está pensando en las naciones. Dice: discipulen naciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer, hermanos? No es hacer discípulos, unos discípulos, otros discípulos por aquí. Es discipular naciones. La iglesia. Nosotros los creyentes, los que hemos confiado en Jesucristo, a quienes Cristo ha liberado del pecado. Porque cuando creemos en Él, Él rompe las cadenas del pecado. Cuando creemos en Él, rompe las cadenas del pecado. Cuando nos bautizamos, decimos, ¿saben qué? Cristo ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Cristo ha roto las cadenas del pecado. Yo me bautizo porque sé que Cristo ha hecho una obra maravillosa. He muerto al pecado y resucito para una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso nos bautizamos, para dar testimonio de la obra que Él ha hecho a nuestro favor, de la obra que Él milagrosamente y poderosamente ha hecho a nuestro favor. No nos bautizamos como un requisito nada más de iglesia. Nos bautizamos porque Él ha hecho una obra milagrosa y maravillosa. Rompió las cadenas del pecado y nos ha hecho libres para su gloria y para su alabanza. Y nos bautizamos y declaramos: Cristo es poderoso, Cristo rompe cadenas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristo rompe cadenas, hermano. Por eso nos bautizamos y nos integramos a la comunidad de los discípulos de Cristo. Nos integramos a la comunidad de los creyentes, de los que confiamos en Él. Y entonces Él quiere que nosotros discipulemos naciones, discipulemos pueblos. Qué lindo es el testimonio de los Beteles. Bendigo a los Beteles. Sigan haciendo la obra, mis hermanos. Sigan reuniéndose, inviten a la gente. Hay una gran tarea que hacer. Sé que algunos no están yendo por diferentes razones, pero usted puede ir, intégrese a todo este esfuerzo.
porque hay que hacer un esfuerzo de llevar la palabra del Señor. Ahora, miren hermanos, dice entonces este pasaje que nosotros tenemos, y rápidamente ahora camino, porque tengo los últimos minutitos ya para compartir con ustedes. Este pasaje dice, el imperativo es discipular. Los gerundios, ¿cómo lo vamos a hacer? Es yendo. Hay que estar yendo continuamente. En otras palabras, usted no puede decir, bueno, hermano, ya estuvo, ya no más, ya no vamos a evangelizar porque ya demasiado evangelizamos. No, hay que estar yendo. Mientras respiremos, hay que seguir yendo. Mientras tengamos vida, hay que seguir otra vez, ir. Porque es lo que Jesús dijo, yendo, bautizando. Eso significa en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Significa integrarlos a la comunidad, testificando que Cristo ha vencido y que tiene un pueblo nuevo, un pueblo diferente. Y luego también enseñando a obedecer todos sus mandamientos. ¿Enseñando a qué, hermanos? ¿Cuántos mandamientos, hermano? ¿Usted sabe cuántos mandamientos tiene Jesús? Alguien dice, no, pero es que Jesús no puede ser que nos dé mandamientos. Eso era de la ley en el Antiguo Testamento. No. Yo quiero explicarles, hermano, rápidamente, que hubo un hermano que hizo un estudio de esto. Y él dijo que por lo menos él había encontrado 360 mandamientos de Jesucristo. ¿Se imagina usted qué estudio más tremendo que había hecho? Tenemos que aprender a obedecer los mandamientos. Un discípulo sabe que Jesús es fiel. Que si él le obedece, Jesús va a cumplir su palabra y sus promesas. No busca las promesas, busca obedecerle, porque sabe que en la obediencia está la clave del cumplimiento de todas las promesas. Jesús cumple sus promesas. Diga conmigo, Jesús cumple sus promesas. Si Él le ha prometido hacer algo a usted y lo encuentra en la Biblia, dígale gracias por esta promesa. Tú la vas a cumplir. Ahora dime cuál es tu mandamiento, lo voy a obedecer. Y cuando usted obedece los mandamientos, le puedo asegurar que a su tiempo Jesús va a cumplir todas las promesas que Él ha dicho a usted o le ha dado a usted. Así que aquí está, enseñando a que guarden todos los mandamientos que yo les he mandado. ¿Y qué es lo que produce esto? Una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Diga conmigo, iglesia saludable. Y ahora quiero mostrarle, con esto termino, hermanos. Quiero mostrarles un pequeño diagrama que quiero que ustedes vean. Una iglesia saludable es aquella que tiene la misión, pues, clara de discipular naciones. Esa iglesia saludable, hermanos, tenemos que cambiar. Yo quiero decir una cosa. Jesús ahora está en un trabajo. El Espíritu Santo está trabajando de manera muy particular con su iglesia. Debemos de cambiar nuestro paradigma de iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia saludable. La Biblia dice que en Efesios capítulo 5, que Jesús lo que hace con su palabra es preparar una novia sin mancha, sin arruga, para presentársela a Él mismo. Es decir, Jesús, el Espíritu Santo, por su Espíritu, está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga para su gloria y para su alabanza. Llena de su gloria, llena de su carácter. Una iglesia saludable. Una iglesia que aprende qué significa caminar con el Señor en intimidad. Una iglesia que obedece los mandamientos. Una iglesia saludable. Dios quiere hacer de toda esta congregación una iglesia saludable para su gloria. No solamente una iglesia numerosa, sino una iglesia saludable. Porque el propósito no son los números, el propósito son los discípulos que siguen a Jesús. Y usted y yo tenemos que saber eso. Tenemos que saber que Jesús está produciendo un pueblo que tiene salud espiritual y que ha aprendido que de esa manera es que se pueden hacer discípulos. Discípulos, hermanos, integrales. Cuando digo integral quiero decir lo siguiente. Integral me refiero a la totalidad de la vida. Me refiero a que el discípulo de Cristo sigue a Jesús con la totalidad de la vida. No lo sigue por un tiempo, no lo sigue por un aspecto nada más, el aspecto espiritual. Lo demás es, yo me encargo, lo demás. Lo sigue todos los días de su vida, en todos los aspectos de su vida. Es decir, es un discípulo
que íntegramente está siguiendo a Jesucristo en todas las cosas que el Señor le ha dado. Porque yo quiero decirles esto, hermano. Todo lo que usted tiene, el Señor se lo ha prestado. Todo lo que usted tiene no es suyo, es del Señor. Todo lo que usted tiene, el Señor se lo ha prestado por un tiempo. Y Jesús quiere que usted y yo aprendamos a invertir todos nuestros recursos, nuestra mentalidad, nuestras habilidades, nuestros dones en su reino. Tenemos que vivir ese discipulado integral, ese discipulado de la totalidad de la vida. Jesús quiere que usted lo siga cuando usted está en su casa. Quiere que usted lo siga en todo momento, no solamente cuando usted se reúne. Dios quiere que usted lo siga en todo momento. Y este tipo de discípulos son los que van a producir el impacto del reino de Dios en la tierra. Estos discípulos son los que van a demostrar el reino. Esta comunidad saludable que está creciendo, que está madurando, porque no quiere decir que sea perfecta la iglesia, pero está madurando la iglesia, está creciendo. Esa iglesia está movilizando con sus discípulos hacia el mundo, y el mundo está observando que algo está pasando, algo está sucediendo. Hay matrimonios diferentes, hay familias diferentes, hay hijos diferentes, hijos que no engañan a su papá y a su mamá, adolescentes que son honestos con su papá y su mamá, que le dicen: papá, mamá, fíjate, le dice la niña, fíjate que hay un muchacho que me gusta, y tiene 13, 14 años. Usted le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y se le olvida, quizás a usted, que también a usted le pasó cuando tenía 13, 14 años, ¿verdad? Y la regaña y la quiere golpear. Y qué bárbara, ¿cómo te puede pasar eso a vos? Y se le olvida que a usted también le pasó lo mismo. Pero esa niña va con la sinceridad de decirlo al papá y a la mamá, no lo esconde. No es como aquella que viene y le dice: papá, mamá, fíjate que ya ando con no sé quién, se da cuenta porque otro le viene a contar. Sino que hay sinceridad, relaciones en el hogar. Hay trabajo en lo que es el trabajo, labores bien hechas para la gloria de Dios, etcétera. El reino está siendo manifestado en todas las áreas de la vida, porque el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no consiste en tener dinero o no tener dinero. El reino de Dios no consiste en tener carros o no tener carros. El reino de Dios es mucho más alto que eso. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino, dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quiere usted realmente vivir el reino? Justicia, paz y gozo en su casa. Justicia, paz y gozo en su trabajo. Justicia, paz y gozo en su lugar de estudio. Justicia, paz y gozo en todo lugar donde usted va. Ese es el reino de Dios. ¿Acaso no es lo que está buscando toda esta sociedad, pues? ¿Acaso no es lo que clama la gente diciendo: ¿cuándo vamos a tener eso? Pues ¿sabe qué? Hay una nueva humanidad. Somos los discípulos de Cristo, que vivimos por el Espíritu Santo y que podemos manifestar ese reino. De eso se trata esto. La esperanza de la tierra es la iglesia. Jesús, el apóstol Pablo, le dijo: es Cristo en vosotros, dijo a los creyentes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde está la esperanza hoy en día? ¿Dónde está la esperanza hoy en día? Está en Cristo. Cristo que se manifiesta en su pueblo, en su iglesia. Esta noche el Señor quiere que usted lo conozca, que confíe en Él, que lo siga. No hay mejor vida, no hay vida más importante, no hay vida más llena de satisfacción, aunque hay batallas y hay luchas y todo lo demás, pero no hay vida más llena de satisfacción que vivir siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. No hay vida que importe más en la tierra. No hay líder que merezca más nuestro seguimiento. No hay religión que merezca más que lo sigamos como Jesucristo nuestro Señor. No hay nadie que merezca nuestra lealtad como Cristo nuestro Señor. No hay nadie que merezca nuestra confianza de por vida y de total vida como Cristo nuestro Señor. Usted puede confiar en Cristo
Y aunque la cosa se ponga oscura, difícil, y que haya todo tipo de dificultades, Jesús dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Aleluya. Qué tremendo. Hermano, ahora usted está aquí. Quizá usted me dice: hermano, pero yo ya sé, ya he estado aquí en la congregación muchas veces. Pero esta noche usted puede tomar el tiempo para decirle: Jesús, yo no me he entregado a ti para seguirte con toda mi vida. Yo no me he entregado a ti para servirte. Yo he estado en dos cosas. Yo no me he entregado a ti, Señor. Y quizás esta noche usted diga: yo antes pensaba que podía ser creyente solamente en el local de la iglesia, pero afuera iba a ser otra cosa. Pero no se puede, porque vuestro sí debe ser sí, vuestro no debe ser no, enseñó Jesús a sus discípulos. Yo digo sí a Cristo, yo digo no al sistema del mundo. Esta noche puede ser su noche, que usted diga: yo me convierto en seguidor de Cristo. Esta noche oiga a Jesús por el Espíritu diciéndole: ven, sígueme, sígueme, sígueme. Su nombre, Natanael, fue el del pasado, Andrés, Pedro, y ahora su nombre. Jesús lo conoce por nombre y Él está esperando que usted le está diciendo: sígueme. No sé cuál es su nombre. Sígueme, Roberto. Sígueme. Quizás Guadalupe. Sígueme. Sígueme, confía en mí. Si me sigues a mí, te aseguro que te voy a sacar adelante. Te aseguro que te voy a hacer victoriosa. Te aseguro que puedes confiar y descansar en mí. Yo te puedo asegurar que vas a tener aflicciones, pero te puedo asegurar que yo voy a compartir mi victoria contigo. Usted esta noche, yo le invito a que siga a Jesucristo, a que venga a esta congregación y venga a celebrar a Cristo, que venga a celebrar la vida de Cristo, que se una a sus hermanos, que hagamos todo lo que estamos haciendo, pero como seguidores de Jesús. Ser discípulo de Jesús, el mayor honor que tiene un ser humano aquí en la tierra. Ser discípulo de Jesús, seguir a Cristo, mi Rey, ese es el mayor honor que un ser humano pueda tener aquí en la tierra. Es el mejor título, es la mejor obra que se puede hacer, seguir a Jesucristo. Esta noche le invito a que lo haga. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, decirle: Señor, te voy a seguir. He estado en esta batalla durante días, pero Señor, te voy a seguir a ti. Esta noche puede ser su noche. Dígale: Jesús, te entrego mi vida.